Que el Señor les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Maranata. Un placer volver a estar con ustedes, compartiendo un devocional 23 de mayo del 2020. Pues hermanos, que el Señor les bendiga grandemente ahí en sus hogares y esperemos que pronto podamos vernos. Sabemos que ya hay un plan pues para poder regresar y pues ahora queremos compartir algo de la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo número 72. Salmo 72, versículo 12 dice así, lo voy a leer. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Hermanos, ahí en este versículo, una palabra menesteroso. Esta palabra menesteroso dice que clamare. La palabra menesteroso significa alguien que carece de las cosas necesarias para vivir una vida normal o ordinaria. Eh, una persona menesterosa no solamente es alguien que carece, muchas veces no tiene absolutamente nada, depende de lo que otros le puedan dar, porque probablemente no tiene la fuerza, no tiene la habilidad, la capacidad de proveer lo suyo ni para él mismo. Y aquí dice en la palabra de Dios, porque Él librará, hablando obviamente acerca de Jehová, al menesteroso que clamare. Hermanos, si comparamos nuestra vida con una vida de una persona menesterosa, en nuestra situación espiritual antes de ser salvos, no podíamos nosotros alcanzar la salvación por nosotros mismos. Hasta que clamamos a Dios y pedimos que Él nos librase de nuestro pecado, fue cuando Él nos rescató. Y dice la palabra de Dios, porque Él librará. En otras palabras, habla acerca ahora sí de libertar, habla acerca de rescatar. Y luego dice en la segunda parte, y al afligido que no tuviere quien le socorre. Una persona afligida muchas veces es una persona que está en un conflicto, no necesariamente de decidir entre dos cosas, sino una persona afligida es una persona que muchas veces le falta la estabilidad emocional para pues poder seguir en su vida. Una persona afligida muchas veces puede tener necesidad de alguien que le dé unas palabras de ánimo. Una persona afligida muchas veces puede ser aquella persona que en lo emocional está fallando porque pues le falta algo, le falta alguien, no es feliz con su manera de ser. Y eso puede ser una persona afligida, pero también una persona afligida es que alguien se le acaba de morir. Pueden ser muchas cosas una persona afligida, pero en este momento está hablando aquí el salmista comparando la vida de las personas, su misma vida, y como dando digamos, un incentivo o un aliento a estas personas, y dice que también a ellos los va a librar el Salvador, porque dice en esa parte, y al afligido, en otras palabras, al menesteroso, y al afligido, Dios los va a librar. Y la última parte dice, quien los socorre, en otras palabras, aquellas personas que están afligidas muchas veces no pueden encontrar o es difícil que ellos encuentren felicidad o que encuentren una respuesta en otras personas, en sí mismos, en objetos, pero dice la última parte, quien les socorre, en otras palabras, a quien no tiene quien les socorre, ¿quién les socorre? A quien no tiene una respuesta, ahí va a estar Jesucristo, ahí va a estar Dios. Y obviamente aquí no entraba en escena todavía Jesucristo en la Biblia, pero sabemos que siempre ha existido, y si lo ponemos en práctica nosotros esto, si clamamos a Él, si nosotros le buscamos a Él, Él va a tener respuestas a nuestras vidas. Y hablando acerca de la salvación es lo mismo. En el momento en el que nosotros no tuvimos a alguien que nos rescatase, ahí estaba nuestro Salvador Jesucristo para librarnos. Y obviamente una persona muchas veces que necesita de ayuda, que necesita de socorro, va a clamar. Y como cristianos, no tenga duda de que siempre vamos a necesitar de nuestro Salvador, de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios, quien es todopoderoso. Esperemos que esté a salvo en su casa y que el Señor les bendiga, hermanos.